Bien, decía Félix de Sena que en Estados Unidos había algunas costumbres que los medios de comunicación tenían, y eran que cuando ocurría algo muy importante, siempre tenían un experto en ese tema. Aquí, desgraciadamente, los expertos siempre tienen compromisos que impiden que ellos opinen. Por ejemplo, a nosotros nos ha sido muy difícil hablar de la ley esa de cielos abiertos, Sí. porque todo el mundo tiene intereses ahí. Los economistas, a veces, salvo 2 o 3 como Jaime Aristi y el mismo Andy, a veces hablan, pero otras veces no pueden hablar porque a veces trabajan para alguna institución financiera. Hoy tenemos que agradecerle al doctor Domingo Rojas Pereira, que a última hora nos ha dado una mano para hablar de la reforma constitucional y de la propuesta que el presidente le envía al Senado de la República. Sigue el protocolo y es el consultor jurídico del Poder Ejecutivo que, mediante una comunicación al presidente del Senado de la República, el presidente hace llegar su proyecto de reforma constitucional. Vamos a ver los 4 puntos que el presidente propone a través de la comunicación, que dice textualmente así: en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 269 de la Constitución de la República, proclamada el 13 de junio del 2015, que fue la última constitución que habilitó a Danilo Medina, no del 2010, sino del 2015. Someto a ese honorable Congreso, por su digna mediación, el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional y, en consecuencia, ordena la reunión de la Asamblea Nacional Revisora, que es como se llama la Asamblea Nacional cuando está citada para fines de reforma constitucional. Se proponen modificaciones puntuales a la actual Constitución, específicamente a las disposiciones contenidas en los artículos 81, 166, y a una serie de artículos. También se propone una nueva disposición general y 7 disposiciones transitorias. La reforma constitucional impulsada tiene el objeto siguiente. Primero, garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial para impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas. B, consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones. C, unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales y adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. Doctor, las opiniones que nosotros le vamos a pedir que usted emita, naturalmente, son opiniones de tipo personal, es decir, que pueden existir algunas diferencias de su punto de vista con otros abogados o abogados constitucionalistas. Le queremos ante todo dar las gracias porque tenemos entonces con quién hablar estos temas. Doctor, en el primero, la convocatoria es legal. Buenos días. Claro, obviamente, se cumplió con todo lo que manda la propia Constitución cuando se habla de realizar una reforma a la misma Constitución. Eso es totalmente legal. El que lee el texto... Ese es el procedimiento. Claro, ese bien. es el procedimiento. Doctor, en el punto número 1 entra lo más importante, y es, él está hablando
de garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial para impedir futuras modificaciones. Esto es un candado. Claro. Y en constituciones se puede poner un candado. No es la misma constitución que puede abrir ese candado. Yo no diría que es la misma constitución, yo diría que es la capacidad que tenga la Asamblea Revisora de la Constitución y la intención que tenga la Asamblea Revisora de la Constitución de modificar este u otro artículo. Ahora bien, si ese texto que usted acaba de leer, la carta que lo envía al Senado de la República, se estuviera presentando en Estados Unidos, tal vez la controversia no hubiese sido tan grande. Pero decía Antonio Zaglul que el dominicano padece del síndrome del gancho, imagen política. Y como la tradición en este país ha sido que en el 85% de las veces que una constitución se ha modificado, o la constitución se ha modificado, ha sido para favorecer generalmente al gobernante de turno, Para continuar en el poder. Entonces eso muchas veces despierta la suspicacia y la duda, sobre todo en sectores de la oposición. Bien, Ahora doctor, bien, antes de hablar del candado, usted acaba de decir algo que me obliga a hacer la pregunta que nosotros no conocemos, ni siquiera sospechamos la respuesta. Esta agenda de 4 puntos, A, B, C, D, es lo único que se puede tratar en una asamblea revisora, o el legislador, los legisladores que son miembros de la Asamblea Nacional pueden modificar o introducir otros puntos. no, se puede introducir cualquier punto. La Asamblea es soberana. La Asamblea no hay que Revisora de la ajustarse a esos Constitución 4. es soberana. Por eso usted vio que en el año 1994, cuando hubo aquel tranque, Sí. ¿verdad? Luego de las elecciones, que se sometió a una reforma constitucional para, entre otras cosas, establecer una mayoría absoluta para ser electo presidente o vicepresidente de la República, hubo un problema que el PRD decía, que se había aprobado en el pacto que se firmó en el Palacio Nacional un 45%, y se terminó aprobando en el Congreso Nacional, en la Asamblea Revisora, un 50% más 1. Bien, Entonces, eso, la Asamblea Nacional Revisora es... Pero doctor, en ese caso, porque escuché un debate entre algunos abogados constitucionalistas, que uno dice, es soberana, pero con respecto al tema, por ejemplo, en ese caso se modificó de un 45 a un 41, pero el misma modificación. Por ejemplo, en este caso, que veo que mandaron la modificación, que el procurador va a estar 2 años. A lo mejor en la asamblea lo ponen 4 años. Claro. Y se podría ahora, podrían incluir ahí y decir, por ejemplo, se le quita el transitorio a Danilo Medina. Eso es posible. Un tema que no sea de esa agenda. Siempre, Sí, siempre y cuando Acaba de decir se apruebe esa modificación que no está contemplada en la mayoría, con la mayoría que exige la propia Constitución, cuando se trata de una asamblea revisora. Pero lo que yo decía era que como el país lamentablemente ha tenido muy poca institucionalidad en lo que tiene que ver con la Constitución de la República desde la propia fundación en 1844, eso hace que muchos sectores, sobre todo de la oposición, manifiesten su resquemor y sus temores de que pueda no aprobarse ese texto que se introdujo, sino otros aspectos que tal vez no están en ese texto. Bien, doctor Roanena, no quiero mostrar mucha desesperación, ni salir del tema, pero voy a optar por en los 4 puntos decirle de antemano las cosas que nos... Le dije, el punto número 1 es una forma de lo que pretende él es un candado, ese 1. Número 2, esa asamblea puede proponer algo que no esté aquí. Tercero,
que el presidente tenga control absoluto de los poderes públicos porque su partido ganó mayoría, obliga a esos legisladores a seguir la línea del presidente. 3, cuando se habla del Ministerio Público, realmente Roja Pereira cree que el Ministerio Público debe de modificarse o que el brazo del Poder Ejecutivo debe tener siempre presencia en el Poder Judicial, que es la Procuraduría. Tercero, cuarto, quinto, no sé, si esa procuradora que modificó su conducta de me voy, no me voy, me quedo, aguanto, complace al presidente, ¿qué lectura usted le da? Y finalmente, ¿cuál sería el mecanismo para usted llevar de casi 200 legisladores a la mitad? Si es reducir los municipios o reducir el porcentaje de habitantes que tiene cada uno. Yo le voy a dejar todo eso porque eran los puntos que más me preocupaban. Voy a comenzar por el último. En cuanto a la reducción de diputados, específicamente, se va a aumentar el número de habitantes que debe tener una circunscripción electoral para elegir un diputado. En vez de por 50,000, por 70,000. Exactamente, y eso hará que sean menos. Bien. Eso de 195, que creo que Perfecto. son en la actualidad, se va a reducir. Eso será para el 28, de las en las elecciones de 2028. Se le va a ahorrar al país una serie de recursos. Ustedes hablaban ahorita del presupuesto y de la deuda y eso, cuando yo venía hacia el canal. Y se le va a ahorrar al país un montón de dinero porque se van a unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales en un solo proceso. Todos vivimos ahora en este año el proceso de que primero fuimos a una votación a nivel municipal. Eso implica un gasto enorme para un país subdesarrollado como la República Dominicana, y luego tuvimos que ir a una elección presidencial y de Congreso, y ese proceso se va a hacer en un solo día y en un solo montaje de ese proceso. Y eso va a economizarle mucho dinero a este país que no está, entiendo yo, en capacidad de derrochar ese dinero cuando se pueden usar se pueden destinar esos recursos para temas que son más prioritarios. Número 2. Número 3. El presidente lo ha dicho y ha sido claro. Y yo decía aquí, la última ocasión que vine, que yo entendía que la voluntad del presidente de la República es de que así como él va a dejar un legado material de obras físicas, de infraestructura, etcétera, él quiere dejar un legado institucional. Y parte de ese legado institucional es la independencia del Ministerio Público, pero la independencia real. No que yo pueda, de la noche a la mañana, nombrarte como Procurador General de la República a un cuadro político de mi partido y que la ley lo permita. En esa modificación se dice que para tú ser Procurador General de la República no puedes tener en los 5 años previos a tu designación ni militancia política ni haber estado ejerciendo funciones que tengan que ver con... Pero eso ocurre con los jueces y con los miembros de la Junta Central Electoral. Eddie Olivares y Henry Molina eran miembros de partido. No, pero los miembros de la Junta Central Electoral no son jueces, tienen un carácter especial. Político. Porque administran un proceso político, obviamente. Y eso va a garantizar que no se pueda en el futuro nombrar un cuadro político. Si tomamos los últimos 10 procuradores generales de la República antes de la magistrada Mira Germán, vamos a ver que el común denominador eran dirigentes políticos del partido gobernante. No quiero decir que solamente sea del PLD, de todos los partidos que gobernan. Pero cuando Kennedy nombró a su hermano Robert, se lo reclamaron y dijo, pero yo tengo que poner a mi hermano, que es el único que ordena prisión contra el presidente. Lo dijo claro y pelado. Obviamente, porque en los Estados Unidos lo permitía la ley. Aquí no va a ser posible eso por lo que ya decimos si se aprueba la modificación constitucional.
Y también el aspecto que tiene que ver, que usted nos tocó, con el Procurador General Administrativo, que es el representante del Ministerio Público ante el Tribunal, ante la jurisdicción administrativa. En ese aspecto eso va a cambiar. Que sería un ministro de Justicia. Exacto, y que va a depender no del Ministerio Público, sino del Poder Ejecutivo. Esos son, a grosso modo, los aspectos más importantes de la reforma que plantea el presidente de la República, que yo entiendo que lo único que pretenden es dar un paso de avance en cuanto a la institucionalización del país y que la democracia dominicana, ya después de 60, 70 años, ha venido madurando y requiere de esos cambios para que las instituciones sean más fuertes. Doctor, ¿usted le hubiera incluido algo o quitado algo a esa propuesta en la pata que tiene que ver con la independencia del Ministerio Público? Porque básicamente lo nombra, se sale el procurador del Consejo de la Magistratura. Ajá. Se nombra ahora no por el presidente, sino por el Consejo de la Magistratura, pero lo propone el presidente. Ahora es por 2 años, renovable, 2 años más, y solo se podría quitar antes de 4 por juicio político. Por juicio político. Y se crea el Ministerio de Justicia, que tiene otro nombre, Procurador Administrativo o algo así, que ese sí depende del presidente. Básicamente esto es las señales que se dan para esa independencia mayor del procurador. ¿Usted está de acuerdo con eso y cree que eso no da más garantías? Yo estoy de acuerdo con eso y creo que da más garantía porque, como decía, muchas veces la política, sobre todo cuando la cabeza de una institución es un cuadro político, permea el resto, y creo que eso le va a dar también un argumento menos a aquellos que dicen, cuando se somete un proceso por corrupción administrativa, que se trata de una persecución política, si los encartados en el proceso son dirigentes políticos. Bien, doctor, hay un tema que se llama la cláusula pétrea de la Constitución, y eso, el que lo escucha, y mucha gente no lo entendíamos, háblenos un poquito de qué es esto, porque mire como por ejemplo aquí se dice, pero la Constitución siempre se puede modificar. Sí, pero hay cosas que la Constitución no se pueden modificar cuando son, por ejemplo, la Constitución, nadie nunca se va a poder reunir para decir que no seremos dominicanos. Claro. Entonces, a eso es lo que se ha querido hacer con, exacto, con esta parte de la reforma de la Constitución, que dice, pero el candado es poner esto como si fuera así, como tenemos que tener una democracia, como tenemos que ser dominicanos. Por ejemplo, yo te voy a citar. Explique lo que es una cláusula pétrea que no puede ser en teoría modificada. Te voy a citar algo. Por ejemplo, en la Constitución dice que el himno nacional es invariable y perpetuo. Eso es pétreo. Es una cláusula pétrea. ¿Por qué? Porque te dice que tú no puedes modificar ni las notas, ni la música, ni las letras. Ni que tenga la mayoría. Que eso es eterno. Mientras la República Dominicana exista, ese va a ser el himno nacional que nos va a representar. Eso es un ejemplo de lo que usted acaba de decir. Y esa es la intención que ha tenido el presidente de la República para poner un mecanismo que sea todavía más difícil para que en el futuro cualquier gobernante de turno que quiera intentar modificar la Constitución para prolongarse, reelegirse. Recordemos que aquí una modificación o una interpretación de una modificación constitucional trajo como consecuencia una invasión de los Estados Unidos de América. Entonces, cuando Horacio Vázquez entró en discusión con la oposición y dijo que él había sido electo con una constitución que le permitía prolongarse y durar en vez de 4 años, 6 años, eso trajo como consecuencia una invasión de los Estados Unidos. Entonces, vamos a seguir en lo que José María Vargas Vila, el famoso escritor colombiano, decía, una frase de que en América Latina las constituciones son leyes que se votan cada cierto tiempo para ser violadas todos los días. sí, pero usted acaba de decir algo con respecto al himno nacional. Y si se reúne la Asamblea Nacional y dice, el himno nacional está obsoleto,
y la Asamblea decide por unanimidad modificar la letra y la modifica. Esto es ilegal. Eso es ilegal, Eso porque es la ilegal. misma Constitución dice que es invariable y perpetuo. Y Eso hay, significa- y hay puntos que son perpetuos. Claro, en la, Claro, eso es lo que él planteaba, precisamente. Porque en Estados Unidos lo que tienen es que no hay una reforma todos los días, pero hay sentencias que se convierten No, en Estados Unidos la Constitución nunca ha variado. Lo que se le han introducido han sido modificaciones, Sí. lo que ellos ya llaman enmiendas. enmiendas. Entonces, el presidente de la República con este asunto de que, usando un término, ¿verdad?, accesible para todo el mundo, que no es abogado, del candado, lo que ha querido es crear un mecanismo Perpetuo. que no sea tan fácil para un gobernante de turno modificar la Constitución, sobre todo en el aspecto de lo que tiene que ver con eliminar el hecho de que un presidente en el futuro solamente pueda optar por 2 periodos de manera consecutiva y no tenga derecho a ser electo jamás, y esa situación la quiere hacer más difícil para que no se maniobre como se ha hecho ¿Y qué históricamente. lectura usted le da a esta situación? Ok, le ponen un candado a 2 periodos consecutivos, no se puede ser, pero en un momento declaran que el periodo en vez de ser 4 es 6. ¿Están No, violando la Constitución? No, eso se puede. Eso No, se puede. porque Eso el se puede periodo modificar. depende. Claro. Eso se puede modificar. Incluso yo voy más lejos. En este país, la no reelección debería ser no solamente para los presidentes de la República y vicepresidentes, debería ser también para los otros cargos. En México, usted puede ser, hay un periodo presidencial de 6 años, ¿verdad? Usted no puede ser presidente jamás. Pero si usted es diputado, senador, alcalde, gobernador, usted tiene 3 años dentro de ese periodo de 6 años. 3 periodos. Y después, no, usted tiene 3 años solamente electo. Y si usted va a aspirar a otra posición, no puede reelegirse al cargo que usted aspira. Si yo salgo electo diputado, mi periodo son 3 años. Si yo quiero seguir aspirando a una posición electiva, tengo que aspirar o a gobernador Sin embargo, o en alcalde, Estados a una Unidos, posición distinta sin a la que embargo, yo hay tengo. senadores en Estados Unidos que tienen 10 periodos, Claro, se ponen viejos ahí claro, eso es así. y se permite allá. Se permite, claro, claro. Pero acuérdense que estamos hablando de países con instituciones y democracias incipientes. Entonces lo que hiciste y con el débiles. himno es lo que el presidente espera, poner el mismo candado. No tan taxativamente como lo dice la Constitución, pero sí crear un mecanismo y una mayoría que se haga más difícil para un gobernante de turno poder modificar esos aspectos que tienen que ver con la duración del periodo de gobierno, las veces que usted se puede repostular o reelegir, etcétera. Doctor, ¿cuáles son los transitorios que nos trae ese proyecto? ¿Y Bueno, qué es un transitorio? Un transitorio es una disposición que se coloca en la Constitución para regir una situación específica que puede ocurrir en el futuro. Por ejemplo, hay un transitorio en el proyecto que se presenta de que en relación a la unificación de las elecciones en el año 2028, las congresuales, municipales y presidenciales, entonces dice que los actuales alcaldes, su periodo termina no el 16 de agosto, pues ya asumieron antes, termina el 24 de abril del 2028. Es un transitorio. Es un transitorio. Bien. Y Danilo Medina es un transitorio. Sí. Claro, el presidente Medina, cuando modificó la Constitución para poder repostularse o reelegirse, él puso un transitorio que decía que a partir de esa modificación él no podía volver a aspirar, no específicamente él per se, el que estuviera desempeñando la posición Un de tercer presidente de la periodo. República no podía aspirar a otra. Y Luis se elección. está poniendo, el presidente Abinader se está poniendo un transitorio él mismo en este momento. No, porque ya eso existe. Ya con el precedente Ok. de la modificación que se hizo en el 2015 del presidente de la Constitución dice que son 2 periodos y nunca más. Doctor, que llegue el 2026, el PRM, de que creo que usted es miembro, se reúne con el presidente Abinader y dice, licenciado, ninguno de nosotros marca
suficiente popularidad para ganarle a nuestro opositor Francisco Javier o Leonel Fernández o Omar Fernández o Pelegrín Castillo, cualquiera que se postule. Nosotros tenemos que habilitarlo. Con esa modificación que él propone es imposible. No es imposible, pero se requiere una mayoría más calificada para poder modificar la Constitución en ese aspecto. Elabore esa respuesta. No, sencillamente el texto constitucional va a exigir mayores requisitos, o sea, se le va a hacer más difícil a cualquiera que pretenda una modificación en ese aspecto recabar esa mayoría en la Asamblea Nacional para poder modificar ese artículo que habla porque el porcentaje es que para exactamente, va a ser sí, mayor. Y el proyecto lo dice, que tiene que ser con un porcentaje determinado. Entiendo el que que él somete. Sí. Sí. O sea, que que no es no un lo candado quiera. absoluto, es posiblemente una, vamos a decir que es subir la verja hasta un punto donde sean demasiado, se necesite demasiado apoyo para poder hacer alguna Necesitaría modificación. prácticamente un consenso unánime Casi. de la Asamblea Nacional Revisora, de los miembros de la Asamblea Nacional Revisora, que vayan a modificar esos aspectos de la Constitución de la República. Ok, doctor. Hay un tema que le pregunté si un legislador podía modificarlo. Y quiero relacionar una famosa sentencia, que no me acuerdo el número, pero es la sentencia que dice quién es dominicano, que el Tribunal Constitucional emitió. 168.13. ¿Qué número? 168.13. 168.13. Dicen que el nuevo presidente del Tribunal Constitucional tiene como objetivo principal modificar ese artículo o llevarlo a la reforma constitucional diferente. Esto es posible. Pero ¿cuál artículo? El que dice quién es dominicano, es decir, el que está diciendo que, Carlos. No, él habla de la 160, sentencia. La sentencia. No, una sentencia que dio la Suprema, que la ratificó el Tribunal Constitucional, que dice quién es dominicano. Claro. Y que trajo un reperpero y que Estados Unidos no lo quiere y que se dice que el actual presidente del tribunal fue a ese cargo expresamente para conocer esa sentencia y derogarla, que no sé si procede, o llevarla y someterla y meterla dentro de una reforma constitucional, de que esto que dice esa sentencia se modifique y se incluya en una constitución. Bueno, pero lo que pasó fue que en el año 2010... ¿Qué es lo que dice la sentencia? No, lo que pasó fue que en el año 2010, cuando el presidente Leonel Fernández hizo su modificación constitucional, se cambió la forma en que usted podía adquirir la nacionalidad dominicana del jus sanguinis al jus solis, ¿verdad? Anteriormente eran dominicanos todos los que nacían en territorio de la República Dominicana, con las excepciones que la misma Constitución establecía. Los diplomáticos que estaban en el país en misión, que iban, las personas que estaban de tránsito, etc. A partir de esa reforma, se dice que son dominicanos todos aquellos que sean hijos de padre o de madre dominicano, y se quita el asunto del jus soli. La sentencia que usted dice, que usted menciona, fue una sentencia muy controversial, porque en ocasión de una joven de ascendencia haitiana que tenía muchos años residiendo en el país, llegó ese caso primero al Supremo y luego al Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ahí definió Que ya era haitiana. cómo era la forma en que usted podía en ese momento, con la Constitución vigente en ese momento, adquirir la nacionalidad dominicana. En el caso de la especie, esa joven no calificaba, no reunía las condiciones que exigía la Constitución de ese momento, y eso fue lo que usted dice que trajo como
consecuencia del escarceo que hubo de ciertos sectores que entendían que no, que a esa persona, en las condiciones que tenía, le correspondía la nacionalidad dominicana. Pero eso es materia del Tribunal Constitucional. No quiere decir que esa sentencia haya derogado ni modificado lo que dice la Constitución de quiénes son los que pueden adquirir la nacionalidad dominicana. Son cosas totalmente diferentes. No, lo que quiero decir es que se toma la esencia de esta sentencia y un legislador la incluye en la agenda de la reforma constitucional. Sí, claro, porque la Asamblea es soberana. Bien, doctor, le digo por lo siguiente. Usted mencionó al doctor Zaglul, que dijo algo una vez en su libro que... Sí, el síndrome del gancho, de que sufre el dominicano. Sí, pero hay lo siguiente, doctor. Mire, usted es un abogado formal por el libro, todas esas cosas, pero conoce su pueblo y conoce las situaciones aquí. El gobierno de Abinader llega en el 20 y inmediatamente el presidente de la República pasa a ser presidente del Consejo de la Magistratura. Se hace en su primera reunión un abogado de nombre Napoleón Esteves, es designado miembro de la Suprema Corte de Justicia. Perfectamente, había la vacante y se coloca a Napoleón Esteves en ese cargo. La Suprema tiene condiciones o funciones que es como un juez de instrucción cuando se va a investigar a un legislador. Exacto. ¿Verdad? Y él empieza a pedir legisladores con acusaciones e insiste. Nosotros, que teníamos que hablar todos los días y tenemos que hablar todos los días, entendimos que él estaba molestando a los sectores que estaban protegiendo a esos legisladores. Y nos sorprendió cuando es el mismo gobierno, a un recién designado juez de la Suprema, lo llevan a presidir el Tribunal Constitucional, cosa que no es una cosa muy común. Puede ser, pero no es común. Es legal, pero no es común. Y yo pensé que era para sacarlo de la posición que estaba, para que deje de molestar a la Procuraduría y a la Cámara de Diputados de que me manden los 5 legisladores que estoy necesitando. Pues luego alguien me echó unas gotitas en los ojos y me dijo, no, la función de Napoleón Esteves es la sentencia 168-13. 168 de tratar de modificar. Y yo le quiero preguntar, esa sentencia ya no se puede modificar, ¿verdad? No, lo que podría hacer el Tribunal Constitucional es cambiar el criterio pero de interpretación. Perdón, pero el Tribunal Constitucional o la Suprema. No, el Tribunal Constitucional. ¿Qué puede hacer? Cambiar el criterio que el tribunal tenía en ese momento con relación a esa situación determinada que se le presentó en ese caso, que dio como consecuencia esa sentencia. Y eso lo puede hacer cualquier tribunal, porque la Suprema Corte de Justicia muchas veces varía el criterio. O sea, yo fallé anteriormente. ¿Y esa 164 se puede modificar? No, la sentencia en sí no se puede modificar. Lo que se puede modificar es en ocasión de otro caso que llegue al Tribunal Constitucional similar o parecido a esa situación, que el tribunal cambie el criterio que tuvo en ese momento, en el 2013. Eso sí podría ser. Pero, doctor, también, ahora que estamos hablando de eso, también surge esa inquietud que de vez en cuando se nos presenta acá en el programa, de cómo el Tribunal Constitucional se convierte en una superinstancia, vamos a decir, cuando se tenía desde un principio, y quizás la Constitución lo que establece es que el Poder Judicial es liderado por la Suprema Corte de Justicia. Entonces, una reforma constitucional no debería también dejar un poco claro en cuanto a cuál es la función de cada una de estas, o mejorar un poco lo que es la percepción o la definición de cuál es el rol de la Suprema y del Constitucional en el sistema judicial actual. No, pero que está muy claro. En la Constitución se define claramente cuáles son las competencias que tiene la Suprema Corte de Justicia como Corte de Casación
y cuáles son las funciones que tiene el Tribunal Constitucional. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo que yo decía al principio. El país, a medida que ha ido avanzando, ha creado instituciones que la idea es que esas instituciones se hagan fuertes y que prime el criterio de aplicación de la ley, no el favoritismo político, no la coyuntura política, etcétera. Y eso, toda sociedad se toma su tiempo para crear e implementar instituciones que sean fuertes. Claro. Doctor Rojas, hay una situación que, como el presidente de la República en este momento tiene una condición muy especial y no va a repetir en el 28, pero mientras tanto tiene 4 años con mucha influencia de poder en todos los poderes públicos, porque las votaciones lo favorecen. Y resulta que muchas personas no quieren diferencias con el presidente. Yo no lo quiero meter a opinar diferente, porque usted inclusive es miembro de ese partido. Doctor, en el caso de esa reforma, que esté una reforma que está hecha para que el día que Abinader salga, dice, esa reforma quien la propuso fui yo, es decir, para la historia. Ahora, siendo práctico, como dominicano, como abogado, como el que vive el día a día, ¿usted considera que esas son las prioridades de este país teniendo una agenda con tantos problemas pendientes? Es que las prioridades son por sectores. Ahora mismo en el sector institucional, esas son las prioridades que tiene el país. Ahora bien, eso no implica que en el sector de salud, en el sector de educación, no se estén enfrentando las prioridades que hay en cada área de esas. Eso es, yo decía al principio que interpreto humildemente, ¿verdad? Porque yo no soy ni adivinólogo ni nada por el estilo. Interpreto que la intención del presidente de la República es dejar esa modificación constitucional como un legado y sentar un precedente de que ha sido de los pocos presidentes de la República que no han intentado modificar la Constitución para favorecerse a sí mismos. La respuesta está perfecta. En lo institucional, eso es lo que él quiere. Claro. Ahora, en lo otro, es el día a día y se puede seguir haciendo. Pero yo le quiero decir una cosa, la mayoría de los problemas implica trabajo congresional. Claro. Si usted coge, por ejemplo, las 3 causales. Claro. Las 3 causales es una materia pendiente que quizás tenga más presión que esa reforma ahora mismo. Sí. Y implica... Y las 3 causales es un tema más controversial. Seguro. Porque implica, Pero tiene hay aspectos varios, éticos, hay tiene varios. aspectos religiosos, tiene aspectos morales, no solamente el aspecto jurídico. Por ejemplo, ahora mismo, en el tema del concordato, que la gente no ha querido sacarlo, están casi sacándolo. El concordato con la iglesia, que obliga... Pero que el concordato es un acuerdo internacional o de Estado a Estado, como cualquier otro. Pero puede también tratarse su derogación. Claro, claro que sí. Pero esa es otra cosa también, que las reformas constitucionales a veces tienen que tomar en cuenta los tratados internacionales. Deben tomarlo en cuenta para no ser contradictorias con ellos. Sí, siempre y cuando el país se haya adherido a esos tratados internacionales, obviamente tú no puedes, como Estado, suscribir un acuerdo X sobre X materia con un organismo internacional o con otro Estado y que tu constitución sea la negación de eso que tú pactaste. Eso es algo lógico. Doctor, Tres opiniones. Parlacén, voto en el exterior y reducción de diputados. ¿Para usted tienen el mismo valor? No tiene el mismo valor. El Parlacén para mí es un organismo regional que su función está muy disminuida y su incidencia. Eso está claro. Ahora bien, la introducción, por ejemplo, de que se elijan 20 diputados nacionales, yo la veo bien. Y la reducción que se hace de los otros diputados, que son los diputados que se eligen por circunscripciones. Eso es algo correcto y creo que va a redundar en beneficio del país porque le va a conllevar al país un ahorro de más de 1.000 millones de pesos. Acuérdense que estamos hablando de un país subdesarrollado, ¿eh? No nos podemos manejar como si fuéramos una potencia.
Bien, finalmente, doctor, vi la procuradora, como habíamos anunciado hace unos días, que ella se va a quedar hasta que ocurra esta reforma a la Constitución y ahí se va a designar el nuevo procurador convocando al Consejo de la Magistratura. Nosotros vimos la presentación original del presidente cuando hablaba, deposito el proyecto el día de el 16 de agosto, aquí se presentó ayer, el 19, y hay 15 días para convocar la asamblea y todo eso. Háblenos del proceso y de los tiempos que se deben dar de hoy en adelante, ya entregando ayer porque eso es lo que se pide es la necesidad, una ley para convocar la asamblea. ¿Cómo funciona esto y cuáles son los plazos? Bueno, sencillamente ahora el presidente del Senado, que fue la Cámara que apoderó el Poder Ejecutivo para conocer la propuesta de reforma constitucional, deberá en algún momento determinado convocar a la Asamblea Nacional, que es la reunión conjunta de las dos cámaras, y ahí se va a aprobar la ley, la necesidad de una ley de reforma constitucional. ¿Es separado o tienen que juntarse? No, tiene que juntarse en la Asamblea Nacional. Ok, pero ahí nada más se sientan a aprobar la necesidad de esa ley o no. Exacto, y el texto okay, que entonces, va. si lo aprueban. Si lo aprueba, bien, entonces hay otra convocatoria luego. Que es para modificar la Constitución. Para modificar la Constitución. ¿Y qué tiempo tiene que haber entre esa entrega de ayer y que se junte la asamblea? No recuerdo específicamente, pero eso está establecido en la Constitución, los plazos que hay. Y son plazos que son plazos fatales, o sea... Son 15 días. Creo que 15 días y luego creo que un máximo de 30 días para que la Asamblea Nacional se reúna. Ok, entonces podremos tener la Constitución modificada seguro en los próximos 60 días. No necesariamente, yo diría que en los próximos 90 días. Todo dependerá obviamente de qué tan rápido fluyan los debates, porque eso va a generar debates. Y aunque el PRM cuenta con una mayoría de legisladores, eso también va a generar el debate y la oposición va a tener la oportunidad de plantear su parecer sobre la reforma y sobre los aspectos que deben o no modificarse. Bueno, yo creo que... Mira, yo quería terminar con algo importante que tiene que ver con mi sector. Es una vergüenza y una pena muy grande para mí como abogado que en esa modificación constitucional se esté excluyendo al Procurador General de la República, que es algo que procede, y no esté incluido ahí el presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. En el Consejo de la Magistratura. En el Consejo Nacional de Magistratura. Todo porque la clase de los abogados ha puesto por encima de la importancia y los principios de su profesión el aspecto político. Y tenemos el triste espectáculo de un colegio de abogados infuncional. Ahora incluso hay 2 colegios de abogados, no se sabe quién es el titular válido, y entonces eso se refleja la decadencia moral y también funcional en que ha caído esta profesión, que la clase política, al no haber un colegio de abogados fuerte, un colegio de abogados que represente y defienda a sus miembros, ni siquiera tomó en cuenta ni aquella ocasión en que se introdujo al Procurador General, que no era miembro cuando se introdujo, ni ahora que se va a excluir al Procurador General. Sí, que debieron nadie piensa, porque la institución no vale la pena ni siquiera mencionarla, en el Colegio de Abogados de la República Dominicana, una verdadera vergüenza para este país y para nuestra clase. Yo le hago un llamado a los directivos o a los gremialistas del Colegio de Abogados a que destierren finalmente la política del gremio y que hagamos respetar nuestra profesión, porque así es que nos faltan el respeto, la clase política. Bien, yo quiero agradecer al doctor Domingo Rojas Pereira su participación, decirle a la gente que hay muchas cosas que uno quiere, nos hubiera gustado un espacio más grande de diálogo en cuanto a esta reforma. Hay muchísimas propuestas buenas, pensábamos que se iban a modificar muchas cosas, que podríamos... Señores, son 4 puntos y esos 4 puntos están hechos. Podemos hoy utilizar esto como hace el doctor para cuestionar, por ejemplo, a los abogados, para que
miren, por ustedes no estar de acuerdo, a lo mejor Claro. se pudo, pero, o mira esta propuesta que nos ponen aquí, un amigo nos dice que la mejor fórmula es la no reelección consecutiva, sino poder adoptar 4 años luego de finalizar el anterior, como era la Constitución de 1844 y la de 1963. Y yo le digo, qué bueno, hay muchas propuestas, pero esa está escrita, ya fue mandada y es así que va. ¿Tú entiendes? O sea, Eso que está diciendo el doctor Rojas. No, y el consenso y la unanimidad para lograr en este país es muy difícil también. Esto que está diciendo el doctor Rojanera, para nosotros terminar, tiene un valor incalculable. Dentro de 15 o 20 años que se analice el Consejo de la Magistratura. ¿Y por qué el Colegio Dominicano de Abogados no? Bueno, porque se nos va a olvidar que en el momento que se reformó la Constitución no se sabía quiénes eran los del colegio. No. Ese llamado que usted le hace, pónganse de acuerdo para que vea que es un verdadero colegio que se merece estar en... Pero eso que está ahí no se merece nada de esto. Ninguno de los dos. No. Bien. Lamentablemente. Yo lo felicito. Doctor, gracias. Gracias.